hay que practicar actos de justicia. Si queremos ser buenos arquitectos, hay que construir, hay que hacer cosas prácticas. A esto Aristóteles le llamó la habituación o el ethos. Esta es una palabra muy importante. ¿Cómo se forma el arete? ¿Cómo se forma la virtud en términos de la realización? A través no solamente de procesos de aprender, sino también de procesos de habituación, de un ethos, de un carácter que se forma con la práctica. A esta visión práctica, curiosamente se liga en parte esta visión contemporánea de competencias. Ahora bien, ¿por qué teniendo su origen, digamos, en esta dimensión tan interesante, se opusieron muchas objeciones de parte de las teorías cognitivistas de los años 50 del siglo XX? Curiosamente, hubo un elemento muy importante que para mí fue un elemento ideológico. Y el elemento ideológico, por ejemplo, que sostuvieron los cognitivistas, y quiero citar concretamente a Kohlberg, no sé si hayan oído hablar de Kohlberg, alumno de Piaget, que planteaba el desarrollo de la teoría moral, era objetar la idea de habituación que venía de Aristóteles, bajo la idea de que la habituación implicaba el adoctrinamiento, el ethos. Hay que ver que de alguna manera el elemento contra el cual el cognitivismo está de alguna manera negando es ese elemento de lo que ellos llaman el condicionamiento o el adoctrinamiento, que estaba muy ligado a las teorías conductistas. El cognitivismo tuvo mucho éxito en lo que podrían ser las teorías pedagógicas que se desarrollaron en el siglo XX. Fueron muy importantes, pero sin embargo el cognitivismo que imperó en el siglo XX, que imperó en todas las pedagogías, podemos decir, contemporáneas, tuvo ese prejuicio, tuvo ese elemento que a mí me parece que tendría que revisarse. Ahorita me animo a decir que es un prejuicio, pero que bueno, tenía que ver también con la idea del condicionamiento que se daba en las teorías conductistas. Kohlberg sostuvo que la habituación en la formación, por ejemplo, de los valores, el ethos, aludido por Aristóteles, implicaba una forma de adoctrinamiento. En parte, él estaba en contra de la actitud dominante del funcionalismo durkheimiano de Emilio Durkheim en el campo de la educación. Emilio Durkheim había planteado que educar era transmitir la cultura. Transmitir la cultura de los viejos a los jóvenes, y de alguna manera esta posición que resultaba muy revolucionaria iba en contra de esa transmisión, iba en contra pues de la tradición. Quiero llegar con esto a una tesis que pues, es muy cuestionable y que va en contra de lo que dicen muchos que sostienen que las competencias son una cuestión muy nueva. Yo digo no, las competencias, si lo vemos desde aquí, es rescatar un poco una tradición perdida en el siglo XX. Hubo entonces, a partir de las pedagogías modernas, la tendencia a formar la racionalidad en el adiestramiento intelectual, en el desarrollo del pensamiento y en la elección crítica. Aquí comienza pues a gestarse un hiato, una ruptura muy importante entre la dimensión práctica, a la cual ustedes recuerdan, Aristóteles aludía como un elemento básico de la formación humana. Homero aludía a este elemento en el arte, el mundo práctico, ahí está la realización del hombre, y el conocimiento racional o cognitivo. Comienza a darse un dato importante. Esta, obviamente, comienza a gestarse en la modernidad, y recordemos que la pedagogía, como lo señalé, es hija de la modernidad, es hija de la ilustración, y su reflexión, las primeras textos, la primera literatura pedagógica, inicia reflexionando sobre cómo formar buenos ciudadanos. Acuérdense que la ilustración se da la invención del niño. El Emilio de Rousseau habla del niño. Por primera vez en la historia de las ideas aparece la noción de infancia. Y el niño, dice, entre otras cosas, Rousseau, se tiene que formar en la libertad. Y la libertad individual también
también implica el menosprecio a la tradición. Entonces, esto es muy importante. La pedagogía moderna, la pedagogía desde la perspectiva genealógica, se asienta de alguna manera en el rechazo a la tradición, en el fundamento de la libertad individual a partir de la capacidad racional. Sapere aude, acuérdense que será el principio un principio ilustrado, como lo dijo Kant. Entonces, la escuela moderna, esta escuela hija de la ilustración, prioriza la actividad racional, la memorización de conceptos, de ideas, de fórmulas, de algoritmos y de principios por encima de la deliberación práctica en escenarios concretos. O sea, eso ya no es papel de la escuela. La tradición tiene que formar dentro de lo que es los modelos morales, pero la escuela hasta cierto punto tiene que romper con esos escenarios. Desde esta perspectiva, las competencias son una vuelta al problema de la integración del saber, asunto que resulta sumamente problemático para la escuela moderna, y resulta problemático porque nace con una tendencia o un rechazo hacia la tradición, pero por otro lado nace dentro de una estructura muy tradicional paradójicamente, que es la masificación del saber. Entonces, esta cuestión interesante, donde la escuela tiende a masificar los saberes, resulta, pues, desde estos contextos problemático formar en modelos situados, en modelos de aprendizajes, de los llamados aprendizajes significativos, de aprendizajes que tienen que ver con la vida práctica, y paradójicamente tenemos que recuperar la tradición de ese saber creativo, de los escenarios ejemplares para la justa apropiación del saber acumulado por la cultura desde dimensiones que nos imponen ahora nuevas preguntas y retos muy concretos. Entonces, esta es la tesis que yo sostengo. O sea, mi tesis de manera muy particular es que recuperar o hablar de las competencias no es hablar de nada que no se haya planteado dentro del campo de la epistemología y dentro del campo de lo que es el conocimiento como una cuestión compleja que implica establecer relaciones, pero sobre todo implica volver al concepto de la paideia. Nos preocupa escolarizar y no educar. O sea, este es un problema grave que tienen no nada más México ni las universidades de México, sino es la gran crisis de la educación en el mundo. Demasiada escolarización no garantiza escenarios de sujetos críticos y constructores. Y ese ha sido un problema fuerte que ha detonado el campo de la economía, pero que desde hace tiempo, digamos, detonó el escenario también de la ciudadanía. ¿Sí? O sea, ustedes revisen cómo, y esto lo platicaba esta mañana con mis estudiantes, el hecho de haber pasado por la escuela no garantiza que esos sujetos que pasaron, que llegaron a ser incluso doctores o que tienen algún grado, garantiza la capacidad que tienen los sujetos de transformar sus contextos. Hay el reconocimiento de una crisis de lo educativo en ese hiato que se dio entre el saber práctico y el saber teórico. Ahora, no basta con formar sujetos para la práctica. La idea es formar sujetos reflexivos, sujetos, digamos, que construyan a partir de escenarios concretos. Bueno, yo quisiera, para no hacerlo tan amplio, tengo otras cuestiones, dejar mi reflexión aquí porque creo que va a haber oportunidad es un diálogo y me parece que lo interesante sería, bueno, en primer lugar, poner frente a ustedes mis argumentos, mi posición y después retomarlo a partir de un proceso ya más dialógico. Agradezco mucho su atención.